Muy buenas noches, damas y caballeros. Aquí estamos presentes desde Stadium de León, en la capital del estado de Hidalgo, Pachuca, la Bella Airosa. El día de hoy, ya 26 de junio de este 2026. Así que es un día clave, un día fundamental. Ya la Copa del Mundo va bastante aventajada. Se saben muchos de los que están clasificados con sus respectivos adversarios. Aún hay jornada el día de mañana para saber quiénes estarán en los 16avos de final. Pero aquí lo que sí tenemos plena certeza son las dos llaves semifinales de la Liga Premier. Se trata del equipo de Castillo Fútbol Club contra La Sorpresa como la primera semifinal, y la segunda es Distribuidora, el vigente bicampeón de este certamen, en Stadium de León contra Liverpool. Así que esto se va a poner sabroso. Los saluda con gusto su servidor Pedro Abel Contreras Corona, mejor conocido como el Tiburón Blanco, en alianza con nuestros colegas de los de Antorcha de los Altos. Un beso enorme para la licenciada Susi Muñoz, y aquí estamos cerca de ir al arranque al protocolo de las acciones. Por lo pronto, hay algunos comentarios con respecto a los equipos que están preparados, están listos, están más que prestos para iniciar las acciones. Y eso hace alusión también a una gran oferta que se tiene por parte de Stadium de León, que es precisamente este curso de verano 2026, fútbol para todos. El costo de la cuota es de 1,000 pesos, la credencial de únicamente 100 pesos, y habrá partidos todos los sábados. Ahí mismo pueden observar a detalle lo que involucra, y desde luego la ubicación exacta de Stadium de León, que es ahí, como bien lo menciona, Pelirrojo número 101, Colonia Campo de Tiro, en Pachuca de Hidalgo. Los días de lunes a viernes, los sábados los partidos, y el inicio será el próximo 20 de julio. Así que estén muy alertas, porque también en pantalla pueden ver los requisitos elementales, los que se suelen dar, y los mayores informes los pueden recibir al WhatsApp 771-356-3775. Así, la información de este flamante curso de verano, fútbol para todos, desde Stadium de León. Y también está la segunda temporada de la Liga Premier, que se va a poner de alarido. Se buscará que haya transmisión durante todos los partidos. Eso como primicia que les brinda su servidor, el Tiburón Blanco. Vamos rápidamente a compartir la señal para que las autoridades correspondientes estén observando a detalle lo que va a acontecer en este gran juego de campeonato. Vemos sobre el terreno de juego con el uniforme blanquinegro al escuadrón de Castillo Fútbol Club, mientras que los de Sorpresa llevan ese elegante uniforme de la selección mexicana, el uniforme tricolor con playera verde, short blanco y medias rojas. Así que vamos nosotros rápido a comentar la parte de la transmisión. Están ustedes también invitados a dar un corazón, a dar un like, a dejar un comentario, y ahí está ya rápidamente el rugido de batalla por parte del equipo de Castillo, que va con Alan Maldonado, Alejandro Alvera Delgadillo, Osvaldo Castillo, Hugo Galindo, Edwin Hernández, Luis Sánchez, el Luisito, Antonio Velázquez, el gemelo, Diego Fonseca, Oscar Jiménez, Ángel Curiel Topo, Daniel Romo, Diego Cueto, Jesús Figueroa, Joel Curiel, manejados o dirigidos por Osvaldo Castillo, el Gualo. La sorpresa va con un nutrido grupo de jugadores integrado por Sergio Lanel Hernández Nava, el Chito, Jesús Bautista Fuentes Chucha, el defensor Roberto Jaramillo Durán Jara, Axel Jafet Villa González el Villa, Gabriel Hernández León el Chihuahua, Leonardo Daniel Jiménez el Soto, Mario Alberto Hernández Alvarado el Bola, Fabio Jared Rivera Flores el Jared, Octavio Arce el Pico, Salvador Gómez Chava, Rodolfo Pacheco Rodito, Johan Padilla Johan y Aldo Montes de Oca Di María, así como Juan Alberto Hernández Razo, que son bajo la tutela de Silverio Hernández Hernández el Chape. La dupla arbitral está integrada por Ambrosio León y Eder Hernández. En instantes se va a proceder a lo que corresponde a el protocolo.
Bueno, aquí vamos a hacer un ajuste en la música para evitar la reclamación por derechos de autor. Ahí los vemos desfilar a los equipos contendientes de esta gran semifinal de la Liga Premier en Stadium de Lyon. Saludamos con alegría a los dos equipos contendientes de esta primer llave semifinal. El uniforme en color verde le corresponde al equipo de la sorpresa, mientras que el uniforme en color negro con vivos blancos es de Castillo Fútbol Club. Y están preparados después del protocolo, saludando en el centro del terreno de juego a la dupla arbitral, integrada por Ambrosio León y Eder Hernández. Se están ya ultimando los detalles para ir al arranque de las acciones. La señal ya está en vivo y en directo a través del canal de YouTube Tiburón Blanco Comunicación. Tiburón Blanco Comunicación en YouTube. Invitados a reaccionar, a compartir, a dejar un comentario y desde luego a enviar una suscripción únicamente oprimiendo el botón de suscribir. La sugerencia es activar notificaciones de transmisión en vivo para que no pierdan detalle alguno de las acciones. El equipo de Castillo Fútbol Club, uniforme blanco con negro, va integrado por el portero Alan Maldonado. Como arquero suplente Alejandro Olvera Delgadillo. Con el número 19 Osvaldo Castillo. Aparece también con el número 4 Hugo Galindo. Con el 21 Edwin Hernández. Con el número 16 Luis Sánchez. Con el 7, con el número 14, Antonio Velázquez, el gemelo. Con el número 20, Diego Fonseca. Con el 15 en la espalda, Oscar Jiménez. Con el número 10, Ángel Curiel. Con el 8, Daniel Romo. Con el número 9, Diego Cueto. Con el 11, Jesús Figueroa. Con el número 12, Joel Curiel. Director técnico de Castillo Fútbol Club, Osvaldo Castillo, el Guano. El conjunto de la sorpresa va con los siguientes jugadores a la cancha.
Con el número 6 en el arco, Sergio Leonel Hernández Nava, el Chito. Con el 7, Jesús Bautista Fuentes, Chucha. También va como defensor Roberto Jaramillo Durán, Jara. Con el 14, Axel Jafet Villa González, el Villa. En la defensa también, Gabriel Hernández León, el Chihuahua. Con el número 9, Leonardo Daniel Jiménez, Soto. Con el 8, Mario Alberto Hernández Alvarado, el Bola. En el medio campo también está disponible Fabio Jared Rivera Flores, Jared. Con el 15, Octavio Arce, Pica. Con el número 77, Salvador Gómez, Chava. Con el número 5, Rodolfo Pacheco, Rodito. Con el 5 también aparece Johan Padilla. Con el número 26, Aldo Montes de Oca, Di María. Y con el número 11, Juan Alberto Hernández, el Razo. Ellos son dirigidos por el entrenador Silverio Hernández Hernández, el Chape. Ya están ultimándose detalles sobre el centro del terreno de juego con la dupla arbitral Ambrosio León y Eder Hernández. Bajo la coordinación la Liga Premier de Stadium de León por Alejandro Monreal. Todo listo, todo preparado para arrancar. Recordamos transmisión en vivo y en directo a través de el canal de YouTube Tiburón Blanco Comunicación. Tiburón Blanco Comunicación en YouTube. En estos momentos el silbatazo indica que se inicia la rotación y traslación del balón, al igual que nuestro planeta Tierra. Cuidemos nuestro hogar, pongamos la basura en su lugar. Intenta por ahí el jugador camisa número 0 del equipo de Castillo un trazo largo hacia el sector diestro. Atención por ahí. Complicaciones con el tránsito de ese balón. Pisaba el esférico el hombre sin número, pero rápidamente se rehace, aunque termina por ceder la posesión del equipo blanquinegro al de Castillo. Es el juego de ida de semifinales hoy, viernes 26
Para la próxima semana estaremos con los juegos correspondientes a la vuelta, así que hay que estar pendientes del marcador. El hecho de perder hoy no los elimina. Habrá que esperar la vuelta, el trazo larguísimo por parte del portero del equipo de Castillo, Alan Maldonado. Iba muy frontal y el balón terminó saliendo por un costado tras un rechazo. Habrá servicio lateral en favor del equipo de Castillo Fútbol Club, haciendo maniobras para recuperar el esférico y ya se reanudan las acciones con el servicio lateral. Por ahí Montes de Oca metía presión pero sacó el disparo. Jugador camisa número 9 del conjunto de Castillo Fútbol Club. Diego Cueto intentó el disparo, lo ensayó, pero no le dio dirección de puerta. Ya temprano en las acciones vimos recientemente en la Copa del Mundo como Uruguay cayó 1-0 frente a España y queda fuera de competición. Aquí estará reescribiendo su propia historia el arquero Sergio Leonel. Dispara, pero pone a prueba a Alan Maldonado, que mete las manos, rechaza y salva la meta del equipo de Castillo Fútbol Club. El árbitro Eder Hernández, haciendo dupla con Ambrosio León, indica que el servicio lateral le favorece al equipo verde de la sorpresa. Tienen que recalcular un poco la ruta, jugando con su portero, que está bien colocado en la parte de atrás. El Chito Sergio Leonel Hernández Nava se bota como libre. Rodolfo Pacheco, ahí está Rodito tocándole hacia zona donde se encuentra libre el arquero. La meta queda completamente desprotegida, pero también están en propio terreno los jugadores del conjunto blanquinegro de los de Castillo en la semifinal de la Liga Premier en Stadium de León. Chito hace finta, filtra la pelota hacia la parte de la izquierda. Van a tener que regresar con Chito, que está viniendo con un zapatazo. El balón que llevaba casi al área. Hay rechazo defensivo. Rodolfo Pacheco se hace bien del esférico en la parte media de la cancha. Línea ecuatorial, donde hablando de ello, Ecuador podría ser un rival en 16avos de final de la selección mexicana de fútbol. Hay que tener mucha precaución con la escuadrona de la parte media de nuestro globo terráqueo. Ecuador, aquí quien viene con severo peligro también es el equipo de Castillo Fútbol Club.
Stadium. Ojo con esa bicicleta, cadena bien aceitada. Lo terminó con disparo. Y atención que también tenemos ahí el dron que está buscando capturar todas las imágenes de las acciones de este enfrentamiento semifinal. Más adelante, hoy mismo viene Distribuidora contra Liverpool en la siguiente llave semifinal de la Liga Premier. Stadium de León. Tocan hacia la parte de la izquierda. Es Chucha Jesús Bautista Fuentes, quien tiene la posesión del balón, regresa con su portero que está líbero, Sergio Leonel Hernández Navachito. Les meten presión, pero rápidamente dan amplitud a la circulación de ese balón. Progresión hacia el centro, tensión con ese pase, por ahí buscan rápidamente la contra, viene el remate, gol. Sorpresa. Abren el marcador. Pegan primero en este juego de ida de la semifinal de la Liga Premier en Stadium de León. Rápido quiere responder ahora el equipo de Castillo. Castillo Fútbol Club, en un abrir y cerrar de ojos, responden de manera casi inmediata a la siguiente jugada. Ponen las cosas pareja, un gol por bando. Ni oportunidad dieron de comentar bien las acciones donde habían abierto el marcador los del uniforme tricolor. Cuando vemos en la señal de tiburón blanco comunicación la repetición de ese primer tanto que los puso en ventaja a los de la sorpresa, pero vimos que ya reaccionó el cuadro blanquinegro, el de Castillo Fútbol Club, aquí con su portero Adán Maldonado, que va con un trazo larguísimo, y observaremos a continuación la anotación que puso las cosas parejas. Jugada por izquierda, un servicio excepcional hacia el sector diestro para que llegara a firmarla, empujándola y poner los cartones pareja. Aldo Montes de acá, teniendo la posesión del balón, pisando la pelota y aguantando la embestida del oponente. Edwin Hernández, camisa número 21, que no lo deja cómodo. A fin de cuentas termina propiciando la falla del adversario, del oponente, más no enemigo ni rival. Atención que ahora hace lo propio el jugador camisa número 7 del conjunto de Castillo Fútbol Club. Y la posesión le pertenece al jugador camisa número 9,
un poco con el portero Sergio Leonel Hernández Nava. Chito. Descarga para la parte de la izquierda. Vuela el dron en esa zona media de la cancha, capturando de manera excepcional las imágenes de lo que va aconteciendo. Atención, el trazo va larguísimo, callejón izquierdo, la pelota a la red, pero por un costado. Viene Adam Maldonado rápidamente reanudando las acciones por el equipo de Castillo Fútbol Club. Este escuadrón que vaya que tiene historia de remate llegó con sorpresa. Jugador camisa número 15, Octavio Arce, el Pinco. Por poco clavaba para volver a ponerlos en ventaja. Hasta el momento, quien ha tenido ligeramente mayor posesión del balón es el cuadro que la tiene en estos instantes. El equipo de Castillo, pero ahí está también Rodolfo Pacheco haciendo la propia, punteando ese balón, arrojándolos en costados, cediendo servicio de manos. Hay lateral para el conjunto de Castillo Fútbol Club. La parte del balón que va hasta donde está el cancerbero Sergio Leonel Hernández Nava, progresando, caminando con cierta claridad. Hace finta por un lado, elige ir por el lado diestro. En ese mismo callejón de propio terreno regresan con Chito. Aquí está Hernández Nava. Se meten aprietos porque lo va a presionar de manera severa el jugador camisa número 7 del conjunto de Castillo Fútbol Club. No logró más que cometer la infracción, la señaló a la mínima distancia el árbitro Eder Hernández, haciendo dupla con Ambrosio León. Vuelve a tocarla por el sector izquierdo. Es Aldo Montes de Oca, saca el remate. Va por un lado, hubo un ligero desvío, habrá córner, tiro de esquina, punta de la izquierda en favor del equipo de la sorpresa, que ya mojó primero, pero rápidamente le igualaron los cartones. Ojo con esa pelota, pasaba con cierto peligro, la lograron recuperar los de blanco y negro de Castillo Fútbol Club. Salió por un lado, indica el árbitro Ambrosio León. Tiene ahora la jugada desde el fondo del cuadro tricolor, el de la sorpresa. Van por la parte izquierda, se termina arrojando el balón por un costado y habrá lateral que vendrán a cobrar los de Castillo. La catapulta después del bote, hombre al agua, infracción que está señalando el árbitro Eder Hernández. Atención con esa jugada. La táctica fija también puede ser determinante para que continúen las anotaciones en este gran juego de ida. En la semifinal,
es la Liga Premier, es Stadium de León. Atención con en el equipo blanquinegro Castilla Fútbol Club, 3 en la barrera. Gracias a la gente que ya llegó a la transmisión, que ya reaccionó con un like. No les cuesta nada, un solo clic para seguir impulsando y difundiendo el deporte amateur a través de la señal de Tiburón Blanco Comunicación en YouTube. Silbatazo que dice cobre, 3 en la barrera. Ahí está Chito también muy cercano, el portero. Consigue el tanto que los pone en ventaja. 2 goles por 1. Lo están ganando ahora los de blanco con negro. Es el equipo de Castilla Fútbol Club. Juegan ahora los de la sorpresa por la parte de la izquierda con Rodolfo Pacheco. Se tiene que apoyarse con su portero Sergio Leonel Hernández Nava. Avanza, se finta, se perfilaba para tocar por derecha, intenta perforar, ya perdió el balón, atención, queda el marco abierto, viene el disparo, desde ahí se cruza excepcionalmente Octavio Arce el Pico con el número 15. Queda un poco lampareado después de la acción defensiva donde metió el rostro, el cachete y hasta el oído para desviar el balón. Atención que ahora ya lo están tocando para la parte central los de Castilla Fútbol Club. Rodolfo Pacheco recalcula un poco la ruta, regresan a esa misma zona, la toca Montes de Oca y es Pacheco quien está siendo presionado con la posesión de ese balón por parte del equipo sorpresa, pero es Castillo el que intentaba recuperarla. A fin de cuentas habrá lateral pegado al córner de la izquierda. El balón que va hacia el centro. Ha recuperado ya el jugador camisa número 9 de la sorpresa. Descarga para la parte izquierda. Se suma Montes de Oca con toda la ofensiva. Se mete al área inclusive, pero el balón está muy lejos de esa zona. Hay un servicio lateral que ha sancionado el árbitro Eder Hernández. El lateral ya lo cobraron y aquí viene de nueva cuenta avanzando el conjunto de Castilla Fútbol Club con el número 21. Toca bien esa pelota por un lado, por el otro. Edwin Hernández. Atención que aquí quedaba la pelota dividida. Logra pasar con túnel incluido y Rodolfo Pacheco hace lo propio en la conducción. Sector de la izquierda. Tiene que apoyarse un poco hacia la parte izquierda y así lo consigue. Llega con sorpresa su
golazo. Por allá buscaban también un rematador, hubo a fin de cuentas un desvío y el balón termina saliendo hacia las zonas de las gradas donde está la gente observando este juego de ida de la semifinal. Catapulta y sale enérgico Alan Maldonado, metiendo la mano izquierda por elevación y cortando el trayecto de ese esférico. Atención que por ahí está la indicación y el cuestionamiento sobre la observación de los principales. Regresan de nueva cuenta con Sergio Leonel Hernández Nava y Chito. Chito que empieza a avanzar, descarga hacia la parte de la izquierda con el jugador sin número en la espalda. Regresan un poco con Chito. Chito que levanta la mirada, sigue progresando en primera velocidad. Va a elegir jugar por la parte diestra. Atención que por ahí viene el enganche. Viene ahora el servicio hacia el callejón diestro. La tiene la sorpresa. El remate iba con un centro venenoso. No se consumó. Puede venir la contra. Chapa, camiseta número 7. Es un impacto que recibe. Está muy atento Ambrosio León, el árbitro de este juego. Y ya está sancionada la infracción. Queda derribado y cubriéndose el rostro el jugador camisa número 7 del conjunto de Castilla Fútbol Club. El equipo que lleva la ventaja hasta el momento, 2 goles por 1 en el juego de ida de la semifinal de la Liga Premier en Stadium de León. Más adelante viene el vigente bicampeón de este certamen, Distribuidora, frente a Liverpool. En cuestión de instantes iremos viendo cómo progresa este enfrentamiento. Ahí estamos ya observando la repetición en tanto que pone en ventaja al equipo blanquinegro que ha consumado la portereta. Empezaron perdiendo esta llave semifinal en este juego de ida. Ahí está Coleman para cobrar con el número 0 por los de Castillo.
los elementos en la barrera que ha colocado el portero Sergio Leonel Hernández Navalchito. Vamos a ver si busca el arco directo. La barrera hace su tarea con la extremidad inferior, termina rechazando. Habrá servicio lateral favoreciendo a los de Castillo Fútbol Club. Van por esa misma zona, intentan progresar, jala la pelota y por poco progresaba, le puntearon y hay servicio lateral, indica el árbitro Heder Hernández. Servicio de manos favoreciendo al equipo de Castillo. No hay buena recepción por parte de Coleman y termina saliendo el balón. Ya progresa la jugada ahora, pero en favor de la sorpresa. Terminó saliendo también de nueva cuenta y habrá lateral para los de Castillo Fútbol Club. Y viene el número 28 a la cancha. Jovencito por los de Castillo. Coleman hace bien la jugada, jalando bien la pelota hacia la parte izquierda y ahora descarga hacia ese mismo sector. Buscaba el recorte, le puntean la pelota. Hay servicio de manos en favor del equipo de Castillo. Aquí está el jovencito recepcionando dirigidamente ese balón, metiéndolo al área, pero quedó interrumpido su trayecto para buscar el remate. Chito ya la deposita en el césped, abandona su área y toca hacia la parte de la derecha. Tienen opciones hacia adelante. Hay dos elementos que están inclusive de los de verde dentro del área. Por ahí están merodeando un par de más y se suma un tercer elemento de verde de la sorpresa. Quieren precisamente manejar ese factor para que el marcador se ponga parejo de nueva cuenta. Ellos le empezaron ganando un gol por cero y les dieron la voltereta hasta el momento, favoreciendo a los de blanco con negro. 2 goles por 1. El portero Chito logra apoyarse bien, lo saca de sus casillas. Hombre derribado. Infracción que señala a la mínima distancia en la segunda falta que está cometiendo el equipo blanquinegro de Castillo. Retrasan para el cancerbero Leonel Hernández Nava. Va filtrando esa pelota para Aldon Montes de Oca. Se botó hacia la banda de la izquierda. Fue buena su recepción y se mantiene esa vocación ofensiva por parte de los delanteros de la sorpresa. Pelota para ellos. Busca un remate. La rebotó en el rostro del oponente. Y por ahí estaba con un presunto sangrado Chapa, el jugador camisa número 7, y se despoja del tapón nasal. Habrá aquí una infracción a cobrar por parte del equipo de Castillo tras la señalización del árbitro.
Ambrosio León haciendo dupla con Eder Hernández. Atención que hay un nuevo jugador con el número 11 dentro del terreno de juego. Jesús Figueroa, puro de Castillo Fútbol Club. Desde aquí va a venir el cobro. Atención, lo van a hacer ahí en corto con el portero Alan Maldonado. Es ahora Colman quien progresaba con el número 0, banda de la izquierda. Por ahí están las caricias y habrá tarjeta de color amarilla. Sanciona el árbitro Ambrosio León para buscar calmar los ánimos. Por ahí se les pide calma a los jugadores. Manténganse concentrados porque esto apenas es el juego de ida. Sería lamentable que pierdan elementos por tarjetas rojas cuando apenas estamos en el primer tiempo del juego. Uno de dos de las llaves respectivas semifinales. Muy bien, pues vendrá ya la reanudación del partido con el servicio lateral. El balón que va un poco regresado y ahí está Alan Maldonado. En ciertos aprietos logra resolver bien con su compañero Coleman, pisando y arrastrando bien esa pelota por el centro de la cancha. Se orienta y nueva cuenta hacia la parte izquierda. Coleman buscando y aguantando el receptor. Coleman abre y engancha para el centro y después el toque que hace suave va impreciso porque su compañero hacía el movimiento hacia adelante. Y por allá hay otra cartulina amarela que está disparando. Ahora el árbitro Eder Hernández hacia el jugador del equipo de los de la sorpresa. Recalculan un poco la ruta. Ahí está interviniendo el cancerbero Sergio Leonel Hernández. Nava Chito. Ojo con el bombazo. Termina la pelota rechazada y rebotada hacia un costado. El servicio lateral lo vendrá a ejecutar el cuadro de la sorpresa. Se mueven los jugadores, regresan de primera, tocan un poco más hacia atrás y van todavía a recalcular completamente la ruta con el arquero Sergio Leonel Hernández Navachito. Ahí está presionado por el jovencito. Por poco lo arrebata del balón. Sigue Chito metiendo bien el cuerpo.
parte de la izquierda. Hay una falta y aquí parece que habrá otra cartulina amarilla. Esta falta le corresponde a Coleman. Los invitamos a los jugadores a que se mantengan concentrados, metidos. 3 infracciones por equipo, la que lleva la contabilización oficial. 3 infracciones, recordamos que a las 6 se otorga un tiro de castigo a manera de disparo directo o de shootout de acuerdo a lo que convenga al lanzador, al cobrador. Atención que ahora está buscando restablecerse el jugador del equipo de Castillo. Está integrando el muro defensivo. Alerta el cancerbero Alan Maldonado por los de blanquinegro. Castillo Fútbol Club. La sorpresa a buscar el gol de la igualada antes de que culmine el primer lapso. Desde ahí toma el impulso, remate, va a la barrera. Coleman se volteaba, aguantó Candela y el balón terminó saliendo rebotado hacia un costado. La tierra que ya viene a cobrar la catapulta al área. El cabezazo se consuma. Lo hace el jugador camisa número 14, Axel Jafet Villa González, el Villa, pero estuvo atento capturando a la Maldonado. Aquí viene de nueva cuenta la acción. Regresan un poco. Otra infracción que está señalando el árbitro. Ambrosio León, cuarta falta que comete el equipo verde de la sorpresa. 2 más y le concederá el tiro de castigo a los blanquinegros de Castillo Fútbol Club. Riquelme, camisa número 31, se perfila para cobrar. Busca el ángulo, busca compañeros. Hay 2 dentro del área. Un tercero que la merodea. Se mueve y el remate que va exigiendo el lance sensacional para salvar de manera providencial. Sergio Lanela Hernández Nava, el Chito. Regresan ahora ese balón hacia el sector de la izquierda y termina la pelota saliendo por un costado del servicio lateral y lo están cobrando los de el equipo verde. Balón que termina siendo demasiado prolongado. Habrá córner, tiro de esquina, punta de la derecha en favor del equipo de la sorpresa. Rodolfo Pacheco se hace bien de la pelota, regresa un tanto y tiene que apoyarse aún más con Axel Villa, hombre de altura que termina apoyándose con Sergio Lanela Hernández Nava, el Chito, portero que está jugando con cierta vocación de líbero. El balón, el remate. Jala Maldonado. Aguanta Candela, sube las manos a la altura del rostro y termina rechazando hacia un costado.
lateral que ya cobraron los de la sorpresa. El balón ahora con Rodolfo Pacheco. Pacheco, el disparo que intenta. Ahí estaba también Kalman aguantando bien ese balón. Regresan para Chito. Chito con Pacheco. Pacheco que progresa por la parte de la izquierda. Avanza bien pegado a esa banda. No la suelta, pero aguanta también los jalones. También viene el servicio y terminan rechazando los de Castillo Fútbol Club. Se mantiene el marcador en su favor de los blanquinegros. 2 goles por 1. Rodolfo no es. Es el otro 5 el que la tiene ahora por el sector de la izquierda. Ahora sí viene esa misma zona Rodolfo, pero Chito elige jalar la pelota. Mete el cuerpo para aguantar la embestida. Hay infracción que ha señalado el árbitro. Eder Hernández, pelota detenida. Círculo central en favor del equipo de la sorpresa con el elegante uniforme de la selección mexicana de fútbol, el uniforme tricolor. Y vaya que México lo está haciendo en plan grande en la Copa del Mundo. 3 victorias en 3 juegos, haciendo historia, avanzando como primer lugar de grupo con 9 unidades por primera vez en 18 participaciones en el certamen más importante a nivel C selecciones de nuestro planeta Tierra. Atención, aquí viene Chito, viene con el disparo, hubo un desvío y el balón tendrá que salir por la línea de fondo y ya cobran de córner rápidamente ese tiro de esquina, pelota en el área, queda la deriva, la gallina no la logra levantar al Maldonado, retrasan un poco. Atención, aquí está de nueva cuenta la insistencia por parte del equipo verde de la sorpresa. Hay empujones, hay sombrerazos, pero ahí está la disputa enérgica y también la señalización del árbitro que está cercano a las acciones. Ambrosio León, lateral, que ahí está cobrando. Colman va hacia el sector diestro, pegado a la zona de las gradas donde está la gente enardecida buscando que su equipo saque ventaja en este juego de ida. Llave semifinal, el 1 contra el 4 de la Liga Premier en Stadium de Lyon. El balón que llega hasta la parte media de la cancha, aquí se está levantando la mirada para elegir receptor. Ojo que llegan los ladrones, por poco lo despojan. El jugador camisa número 31 se tiene que apoyar con su cancerbero Alan Maldonado. Este regresa con él, que está botado a la banda de la derecha. Avanza con singular alegría por allá. Sato la pedía, no los observó y ahora viene la oportunidad ofensiva por parte de la sorpresa. Parte medio de la cancha, regresa a ver un poco y llega el jugador camisa número 10 para recuperarla. Padres de
Castillo Fútbol Club. Castillo acumula ya 5 faltas, 5 infracciones del equipo blanquinegro. Cinco por 5 de faltas. 5 por 5 las faltas. Van parejas. Nosotros replicamos los que escuchamos por parte del anotador oficial, que está muy atento a las infracciones del remate. Va por un costado. Se ha salvado el equipo de Castillo. Atención, que la siguiente falta que cometa cualquiera de los dos equipos le va a otorgar tiro de castigo al oponente. Viene la jugada desde atrás. Alan Maldonado tiene que regresar un poco. El zapatazo va a poner en predicamentos la zona de transmisión. Termina rebotando en Juan del Muro. Ahí va la sorpresa y sale Maldonado metiendo el puño, o al menos intentándolo para rechazar. Se cobró, pero dice el árbitro que es jugada invalidada. Tendrá que reanudarse con saque desde el fondo para el conjunto de Castillo Fútbol Club en propio terreno. Estamos ya muy cerca del desenlace del primer tiempo. Juego de ida, llave semifinal número 1. El 1 contra 4 de la Liga Premier en Stadium de Lyon. Axel Villa recuperado, proyecta hacia la puerta de la izquierda. Llega Coleman a poner con autoridad orden ahí en la jugada que buscaba progresar por el equipo de la sorpresa. Es a fin de cuentas el 0 de Castillo Fútbol Club, que termina imponiendo condiciones. El trazo que va larguísimo, por ahí sale ya también el arquero Chito. Ojo con el remate, gol, 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 gol. Castillo Fútbol Club consigue el tercero. 3 goles por 1. El marcador favoreciendo al cuadro blanquinegro, y el silbatazo del árbitro Ambrosio León y Eder Hernández dice que nos vamos al descanso con el marcador favoreciendo al cuadro blanquinegro. 3 goles por 1. 3 por 1. Al medio tiempo, juego de ida, juego semifinal.